Hola a todos, bienvenidos a este video de Gauss Math. Primeramente, vamos a definir qué es la razón. La razón es la comparación de una cantidad respecto a otra cantidad semejante. El resultado es un número abstracto. ¿A qué me refiero que es un número abstracto? Con un número abstracto me refiero a que es un número que no representa cantidad. No representa cantidad. Cantidad, cantidad o unidades. Unidades. Unidades como puede decir, como ejemplo sería el centímetro, el metro, la pulgada, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo sería la razón 15 a 3 se representa de la siguiente manera. Entonces, se representa por medio de la raya de fracción 15 dividido a 3 o 15 backslash 15 dividido a 3 o con el símbolo tradicional 15 dividido a 3. Ya, en generalmente aquí la razón de 15 dividido a 3, ¿cuánto es? 5 por 3 es 15, entonces es 5. La razón, la razón es igual a 5. Vemos que no tiene unidades, no es ni centímetros, ni metros, ni pulgadas. Es un número abstracto. abstracto. Ahora sí, definimos el tema principal de este capítulo. La proporción. ¿Qué es una proporción? Es una igualdad de dos razones. Entonces, tenemos la igualdad de dos razones. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Una proporción. Tenemos la siguiente proporción. Debe de ser una igualdad. Tenemos que 4 dividido a 12 es igual a 12 dividido a 36. Podemos ver que da lo mismo, que si multiplicamos 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Aquí si multiplicamos por un 3, sería una razón 3. Por una razón 3 nos da el resultado. 4 por 3, 12 y 12 por 3 igual a 36. Eso es una proporción. Entonces, en la proporción también tenemos varias propiedades. En general, una proporción se le representa así. A sobre B es igual a D sobre E. Entonces, ¿a qué llamamos aquí? Tenemos A y D. Y aquí vamos a ponerle el B y E. ¿Cómo los llamamos al A y cómo les llamamos al B y al E? Entonces, ellos tienen un nombre especialmente, un nombre particular. Se llaman los extremos, medios y antecedentes y consecuentes. Entonces, vamos a ponerle, ¿cuáles son los extremos? Los extremos serían A y D. Entonces tenemos que aquí los extremos. Estos se llaman los extremos. Mm, extremos. 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 Los medios serían B y C. Los medios. Los medios. También se les puede tener el nombre de antecedente y consecuente. El antecedente se llama el A y C. El A y C se lo llama el antecedente. El antecedente. Y el consecuente es el número
B y D es el consecuente. Consecuente. El antecedente y el consecuente. Ya. Expuesto esto, podemos pasar a las propiedades. Tenemos que una propiedad fundamental, que la propiedad de la inversión. Una proporción se puede invertirse. Tenemos A sobre B es igual a D sobre E. Esto es lo mismo. Sí, solo sí. Tenemos que B sobre A es igual a E sobre D. Esta se llama la propiedad de la inversión. Solo le invertimos a toda la ecuación. El producto, la segunda propiedad es del producto de extremos es igual al de los medios. Entonces aquí tenemos, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces tenemos que A sobre B es igual a C sobre D. Esto implica que es lo mismo que A por D es igual a B por C. La tercera propiedad es una propiedad muy importante. Se llama la propiedad del centro de gravedad, le dicen algunos del promedio o el ponderado. Vamos a ver qué nos dice el ponderado. En una serie de razones iguales, la suma de los antecedentes es la suma de los consecuentes, como uno cualquiera de sus antecedentes es a su respectivo consecuente. ¿Cuáles son nuestros antecedentes? Aquí tenemos que los antecedentes son el A y el C. El A y el C, y el consecuente es el B y el D. Entonces, ¿qué nos dice? La suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Entonces, primero escribamos la hipótesis del teorema. En una serie de razones iguales, escribimos la serie de razones iguales. Tenemos la serie de A sobre B, va a ser igual a C sobre D, y esto va a ser igual a E sobre F, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice? La suma de los antecedentes. ¿Cuál es la suma de los antecedentes? Los antecedentes son AC. Entonces tenemos que aquí sumamos todos los antecedentes que haría el A, el C y el E. El A más el C más el E y así sucesivamente. 1, 2, 3. Ya. Sumamos los consecuentes que sería el B, el D y el F. El B más el D más el F y así sucesivamente. Los tres puntitos en matemáticas generalmente los que les estoy poniendo aquí significan y sigue hasta el final. Aquí podríamos ponerle hasta el infinito, podría ser esto. Los tres puntitos hasta el infinito o hasta el número que venga al final. Un ejemplo sería esto. Tenemos A más B, luego puntito, 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 más significa que es hasta Z. Entonces esto quiere decir que vamos a sumar A más B más C más D más D más F más G más H y así sucesivamente hasta Z. Eso significa los tres puntitos. Ya. Aclarando esto, sigamos con nuestra tercera propiedad. Seguimos. ¿Qué dice? Es como a uno de cualquiera de sus antecedentes es a su respectivo consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual a cualquier antecedente y consecuente. A, B va a ser igual a C, D igual a E, F y los tres puntitos. ¿Sí?
Aquí tenemos en una serie de razones iguales, aquí tenemos la serie de razones iguales, la suma de los antecedentes, aquí tenemos toda la suma de todos los antecedentes, es a la suma de los consecuentes, aquí tenemos la suma de los consecuentes, como a cualquiera de sus antecedentes es a su respectivo consecuente. Aquí tenemos que el antecedente es a su respectivo consecuente. A es igual a B, C es igual a D, y así sucesivamente. Es una propiedad un poco